Cuidarnos y cuidar a los que amamos es nuestra responsabilidad. Por esa razón nos quedamos en casa. Hoy estoy haciendo este videíto para que juntos podamos aprender y enseñar. Enseñar con amor y con respeto. Los padres son los primeros maestros, así que no se sientan frustrados cuando no saben una tarea, cuando no saben lo que pasa, porque eso lo vamos a retomar luego en el aula. Quédense tranquilos, disfruten estar con sus hijos disfruten estar con sus padres. Estudien juntos, lean juntos, hagan las tareas juntos. Para eso siempre apóyense en Dios. La frase de esta semana dice: confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es Proverbios 3:5. En la primera parte que trabajamos, en las actividades que les envié, trabajamos lectura y comprensión de textos. Es muy importante leer y comprender lo que leo, porque de esta manera no solamente puedo entenderlo yo individualmente, sino lo puedo explicar a otro, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un texto? Yo también me lo pregunté, ¿qué es un texto? ¿Sí? Es una unidad de comunicación. Puede ser oral o escrita, breve o extensa. A diario estamos en contacto permanente con textos. Tienen distintas intenciones. Algunos informan, otros explican, otros entretienen, algunos opinan. En la lingüística establecen clasificaciones que nos permiten ordenar la gran cantidad y diversidad de textos que circulan en nuestra sociedad. La clasificación más amplia para distinguirlo es textos literarios, ¿sí? Y textos no literarios. Los textos literarios se caracterizan por el autor que presenta una historia, una situación inventada por él, donde interactúan personajes imaginarios en un ambiente también inventado, aunque muchas veces sea semejante a nuestro mundo cotidiano. Los textos no literarios son aquellos que se refieren a hechos de la realidad. Dentro de este grupo podemos clasificar, ¿sí?, los textos de acuerdo con su intención comunicativa. Tenemos la intención de explicar, ¿sí?, entradas de una enciclopedia, por ejemplo, artículos de divulgación, textos científicos, informar, noticias y crónicas periodísticas, opinar, críticas de espectáculos, cartas de lectores, editoriales. En los textos literarios, en cambio, se clasifican en 3 grandes géneros o grupos. El género narrativo, que incluye cuentos, mitos, novelas. El género lírico, que abarca las poesías. Y el género dramático, que agrupa comedias, tragedias y obras de teatro. Bueno, en el segundo trabajo que les envié, ¿sí?, les envié cuentos, ¿sí? Un cuento es una narración. Las narraciones son relatos en los que cuentan hechos que pueden haber ocurrido o ser producto de la imaginación. En los cuentos, los hechos se producen por las acciones que realizan los personajes, ¿sí? Estos personajes pueden ser principales, son los más importantes de una narración, ¿sí? Sin ellos no habría historia. Y secundarios. No son fundamentales en la historia, podrían ser o no otros, ¿sí? Dentro de los personajes principales tenemos los protagonistas, ¿sí?, y el antagonista. ¿Qué quiere decir antagonista? Se opone al protagonista, ¿sí? Es que como si nosotros todos tenemos en nuestra
vida, ¿no? El cuento de Caperucita Roja, ¿quién no lo conoce? ¿Sí? Entonces, el personaje principal de Caperucita Roja sería Caperucita y el lobo, ¿sí? Y el personaje secundario sería el leñador, ¿sí? O el vecino de la abuela, quien fue quien nos salvó. El protagonista, ¿sí?, es Caperucita y la abuela, y el antagonista es el lobo. Los cuentos tienen un marco, ¿sí?, que presenta a los personajes, el lugar y el tiempo. Dentro de ese marco, ¿sí?, el tiempo puede estar expreso o no en el cuento. Tenemos una estructura, ¿sí?, que comienza con la situación inicial, el nudo o el conflicto, el desenlace o resolución y la situación final. Siempre tiene esta estructura. En la situación inicial es casi muy parecida al marco, ¿sí? El nudo o el conflicto comienza donde se desarrolla la historia. Se trata de un conflicto que deben resolver los personajes o de algún suceso que cambia el orden de las cosas. El desenlace o resolución es la resolución del conflicto. La vida de los personajes retoma cierta estabilidad, pueden volver a la misma situación inicial o experimentar cambios. Y una situación final, que muchas veces es triste y muchísimas de las veces en los cuentos es alegre, es feliz. Hay varios tipos de cuentos, ¿sí? Nosotros hemos trabajado mucho. Tenemos cuentos de terror, cuentos fantásticos, policial, realista, de autor, de humor y de ciencia ficción. Lo que ustedes están leyendo en este último trabajo que les envié son de ciencia ficción, ¿sí?, donde se mezcla la literatura con la ciencia. Casi siempre pasa en un futuro, ¿sí? Si ustedes leen esos cuentos que yo les envié, habla de años muchísimo más adelante, ¿sí?, de autos voladores, de cosas que hoy no se nos puede imaginar, no se nos cruza por la cabeza. Quiero que los lean, que los comprendan y que de a poco puedan interpretar para poder resolver las actividades. Aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie. Quedémonos en casa, disfrutemos la familia, disfrutemos las pequeñas cosas que nos da la vida, disfrutemos cada una de las cositas pequeñas que hagamos en casa. Los quiero mucho, los extraño y hasta la vuelta.